Hola, el análisis de la guerra de Rusia en Ucrania sin duda alguna necesita, por obligación, una apreciación desde la logística militar. La mayoría de los análisis que se han hecho recientemente son análisis operacionales, intentan ser análisis doctrinales, y digo intentan porque no hay un conocimiento pleno de la doctrina militar rusa, y lo intentamos mirar desde acá, desde nuestra doctrina occidental. Mm, y aún así, insisto, la mayoría de estos análisis dejan por fuera este componente tan valioso. Hoy justamente vamos a analizar eso, el análisis de la guerra en Ucrania desde la logística militar, aportes a la comprensión de las limitaciones operacionales que ha tenido Rusia en el desarrollo justamente de esta guerra. Para ello, vale la pena recordar al general Eisenhower que mencionaba que batallas, campañas e incluso guerras se han ganado o se han perdido básicamente por la logística. Debo agradecer a Jorge Melgarejo, quien me apoyó sustancialmente en el desarrollo de este video. Y sin más, vamos a arrancar entonces con la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hablar de dificultades en el proceso de transformación militar rusa. En segundo lugar, vamos a hablar de dificultades en el desarrollo de la guerra desde una perspectiva logística. Y en tercer lugar, vamos a entrar en unas conclusiones y unos comentarios finales. Sin más demora, iniciemos entonces con el desarrollo de la agenda, hablando de las dificultades en el proceso de transformación. Y es que resulta que desde el 2008 el ejército ruso entra en un proceso de transformación profunda, un proceso de transformación que buscaba volver a darle dientes desde la perspectiva militar a Rusia, teniendo un ejército gigante, pero inservible, obsoleto, con un nivel de obsolescencia sustancial en su equipo militar, tremendamente corrupto, tremendamente corrupto, pero sobre todo sin una capacidad real de combate. Putin inicia este proceso de transformación, incluye obviamente el componente logístico, y como meta inicial se propuso que para el 2020, o sea, 12 años después, que para el 2020, cuando menos el 70% del total del armamento ruso fuera por TOE, equipos nuevos o equipos modernos, modernizados tecnológicamente. Llegamos a 2020, seguimos a 2021, ya vamos en 2022 y sin duda alguna este objetivo no se ha consolidado, al menos no en este volumen de porcentaje. Las unidades rusas, aunque tienen algunas con una tecnología tremendamente adelantada, podemos decir que la mayoría no tienen esta ventaja tecnológica y el nivel de obsolescencia de equipos sigue siendo bastante alto. Ahora bien, ¿qué se proponía? ¿Cuál era el plan inicial? Un plan tremendamente interesante, tremendamente propositivo para mejorar las capacidades en el campo de combate y de gestión de la batalla para el ejército ruso. El general Makarov, por ejemplo, planteaba que el sistema de comando y control de las tropas rusas tuviera que incorporar un algoritmo tremendamente novedoso de gestión de la batalla, de tal manera que casi la conducción de la batalla fuera una conducción básicamente tecnificada, que el comandante de brigada, que es el nivel operacional más importante que tenían los rusos, acuérdense ustedes que como parte de la transformación los distritos militares rusos, que es la forma en la cual se vive el país, prescinden del nivel división y de distrito militar pasa a grupos de ejército, después pasa, perdón, a ejército, cuerpo de ejército y después a brigada. Mm, Se prescinde el nivel de división. Entonces, el comandante de brigada debía estar en capacidad, gracias a este algoritmo de gestión de batalla, de transmitir decisiones en tiempo real al comandante de batallón, de transmitir órdenes en tiempo real al comandante de batallón, desde su computadora personal, la mejor decisión, escogida justamente por este algoritmo de gestión de batalla. Esto no va a pasar. A hoy no tenemos eso, a hoy el ejército ruso no lo ha logrado, no se tiene. Entonces, sin duda alguna lo que tenemos es un ejército todavía empantanado, con muchos rezagos de esa lentitud y de esa pobreza, llamémoslo así, operacional y logística que existía en el ejército ruso desde antes de la modernización de Putin. Hubo un tema que fue central en las discusiones sobre la modernización y fueron los ferrocarriles. Debido a la extensión rusa, pues 2 veces el tamaño de Estados Unidos, Rusia necesitaba tener un músculo ferroviario tremendamente alto y de hecho lo lograron construir. Por esa razón la modernización implicaba que se debían fortalecer las capacidades de las tropas ferroviarias.
Obviamente, ellas tenían la tarea de mantener las líneas ferroviarias en perfecto estado durante y en preparación de las operaciones de combate, de tal manera que se pudieran organizar puntos temporales de desembarque, de blindados, de abastecimiento, de suministro. Que esa función de conducción de la guerra de suministro, de sostenimiento, perdón, se pudiera desarrollar de la mejor manera posible. Eso era lo que se quería y para ello los ferrocarriles eran un elemento sustancial, un elemento central. Esto va a ser un arma de doble filo, ya lo vamos a ver por qué razón. Se intenta aplicar en Georgia, no obstante el desempeño fue regular. Georgia fue un laboratorio para los rusos y fue realmente regular porque al final de la batalla, la revista después de la acción sugería que eh, habían tropas rusas con escasez o dificultades en cuanto a entrega de agua y alimentos, tropas rusas con carencias de combustible, con carencias de munición, y eso que era un laboratorio pequeñito. Georgia era un laboratorio pequeño. Entonces allí, en la primera evaluación, llamémoslo así, que tuvo la logística rusa después del inicio de la transformación, allí ya iban con saldo en rojo. Ahí no les fue bien, no les fue para nada bien. Y más aún cuando, a pesar que se tenía como objetivo fortalecer las tropas ferroviarias, en el 2009 se hizo una reducción drástica, casi del 50%, incluso un poco más del componente ferroviario militar, de 42.000 efectivos de base y 6.700 oficiales, casi 7.000, se redujo a 27.000 soldados y tan solo 2.300 oficiales. ¿Sí? O sea, quedaron a menos de la mitad en cuanto a todo, a menos de la mitad de lo que debía ser el sistema ferroviario ruso. Esto obviamente pues, va a ser mella porque cuando se van los rusos a hacer una serie de operaciones de ejercicios militares, perdón, que empiezan en el 2010 con los ejercicios Vostok, que después van a continuar con los ejercicios Zapad. Supuestamente los rusos debían tener un sistema logístico reformado y tremendamente potente. La realidad, sin embargo, fue otra. Fue otra. Disimularon, maquillaron una serie de acciones en estos ejercicios, tuvieron la ventaja de los ferrocarriles, ahorita lo insisto, más adelante lo menciono, eh, pero no, estos ejercicios no sirvieron para testear de forma real la logística rusa y cómo estaba evolucionando. Mm, Habían otros elementos que explican justamente estos fallos en la logística, y es que aunque este proceso, que tuvo un especial impulso entre 2009 y 2012, después de haber iniciado en 2008, tuvo un gran impulso entre 2009 y 2012, este sistema que se había rediseñado supuestamente para integrar estructuras preexistentes, esas estructuras antiguas de logística, antiguas de ese ejército ruso gigantesco, buscaba integrar esas estructuras a las nuevas. No se logra esta sinergia y no se va a tener un sistema logístico ni que funcionara más rápidamente ni más eficientemente, que estuviera en capacidad de reparar o mantener equipo militar, y muchísimo menos facilitar o mejorar condiciones de transporte. Un sistema logístico que no estaba en capacidad de mejorar el nivel de obsolescencia del armamento y el equipo ruso. Y eso es crítico, eso es crítico. No se completó la agenda de modernización planeada para el 2020, de ninguna manera. Y aquí los responsables empiezan incluso por los mismos ministros. El ministro de Defensa de entonces, el general Serdyukov, eh, aunque arranca con este plan de transformación, no lo va a ayudar, y de hecho no lo va a ayudar, entre otras cosas, no solamente por este recorte personal, sino por el nivel de corrupción que permite dentro de las tropas rusas. Todos recordamos que durante décadas el sistema más corrupto dentro del ejército ruso era el sistema logístico. Todo lo que tenía que ver con depósitos de armas, de suministros, de munición, de víveres, de combustible, todo eso se iba era para las mafias rusas. ¿Mm? Entonces, hablar de logística en Rusia era hablar de un gran monstruo de la corrupción y de la mafia. Eso no lo mejoró el actual ministro Shoigu, sino que por el contrario sigue viendo la logística con desdén, no logra transformar sustancialmente ese gran obstáculo de la corrupción y antes al contrario profundiza algunas cosas, sobre todo limitación de personal en la logística. Esto era lo que se buscaba llegar, a esto buscaban llegar los rusos después de aplicar el New Look, el nuevo look, para tener unas fuerzas ágiles y un sistema logístico ágil. Tener un ministerio de defensa con un jefe logístico, un jefe de soporte de material, equipo técnico,
que tuviera herramientas suficientes para llegar al nivel de brigada y del nivel de brigada bajarlo al nivel de batallón, ¿sí? Con una serie de elementos útiles, funcionales para el sostenimiento de la operación militar, esa función de conducción de la guerra, el sostenimiento. No va a ser necesariamente así, y muchísimo menos en el nivel brigada, ahí van a tener una serie de problemas, ya lo vamos a ver cuáles son. Ahora, el objetivo fundamental de este sistema que habíamos acabado de ver era, en principio, en teoría, simplificar la estructura de mando. Recuerden ustedes que los rusos quitan el nivel división, se concentran en el nivel distrito militar, ejército, cuerpo de ejército, brigada y batallón. Entonces buscaban simplificar la estructura de mando para intensificar la velocidad y la capacidad de las brigadas y a su vez la capacidad de los batallones, sobre todo batallones de abastecimiento logístico. ¿Mm? ¿Cuál fue el problema? Aquí empiezan los problemas doctrinarios que en Occidente casi no conocemos. Y es que los ejércitos rusos están diseñados para ser ejércitos de armas combinadas. De tal manera que las brigadas de esos ejércitos van a ser brigadas de armas combinadas. Y es muy diferente, oído lo que voy a decir, es muy diferente una brigada de abastecimiento logístico para un ejército en una estructura tradicional a una brigada de abastecimiento logístico en un ejército de armas combinadas. El nivel de exigencia para esta brigada de abastecimiento logístico es mucho más alto si estamos hablando de un ejército de armas combinadas. Es muchísimo más alto. Esto es típico de la doctrina rusa. Uno de los elementos que aquí en Occidente no conocemos muy bien es ese concepto de ejércitos de armas combinadas de los rusos. Entonces se le estaban poniendo unas tareas muy altas y unas metas muy altas a unas brigadas de apoyo logístico, de sostenimiento logístico, que viendo todo lo que hemos visto hasta ahora, no estaban en condiciones de soportar a estos ejércitos de armas combinadas. Ese es un primer elemento. Ahora bien, hay otro, y es que yo les decía a ustedes, las brigadas de abastecimiento logístico, las brigadas logísticas rusas, nunca fueron testeadas en la realidad, nunca. Y no fueron testeadas por dos cosas. La primera, por los ejercicios militares. En los ejercicios Vostok o en los ejercicios Zapat, muchos generales rusos se quejaban que todos los abastecimientos logísticos, equipo, material, municiones, combustible, incluso los abastecimientos sanitarios, todo, parecía como si se teletransportara. ¿Sí? Y entonces a la hora de desarrollar el ejercicio se estaba desarrollando sobre condiciones logísticas irreales, irreales. No estaban enfrentando las limitaciones de una campaña real, no estaban enfrentando condiciones climáticas, no estaban contemplando una serie de externalidades que muchas veces ocurren en una campaña real, no, solamente aparecían allí. En consecuencia, esto hizo mucho daño porque nunca se testeó esa brigada logística. En segundo lugar, los otros laboratorios que empleó Rusia, no solamente Georgia, sino por ejemplo Siria, se pelearon de una manera diferente. Siria, por ejemplo, no incluyó ejércitos de armas combinadas. En Siria la guerra o el compromiso ruso fue básicamente a través de operaciones especiales y a través del aire y a través de bombardeo de artillería naval o poder aeronaval. Entonces, allí la logística en Siria, por ejemplo, se empleó de una manera diferente. Cuando van a un escenario absolutamente real como el ucraniano, ahí es donde la logística empieza a mostrar todas estas fallas acumuladas. ¿Sí? Y una de esas fallas, de nuevo viene una falla doctrinal, y es que la brigada de apoyo logístico dentro de un ejército de armas combinadas es muy débil. Esta es la estructura de vehículos de esa brigada de apoyo logístico en los rusos. 148 camiones de transporte general, 260 camiones especializados y tan solo 50 más o menos camabajas o camiones de transporte de equipo pesado. ¿Por qué tenían tan poquitos camiones de transporte de equipo pesado? Porque dentro de Rusia no lo necesitaban. Rusia tiene una red ferroviaria, como lo mencioné hace un momento, tremendamente grande y en consecuencia cualquier movilización de equipo dentro de Rusia se iba a hacer a través de ferrocarriles. Ellos no necesitaban tener camiones. Cuando llegan a Ucrania, eso lo voy a mencionar un poco más adelante, cuando llegan a Ucrania se van a dar cuenta que allá no están los ferrocarriles rusos,
y en consecuencia tenían que bajar el equipo del tren y montarlo en camiones y no tenían camiones. Ahorita voy a mencionar un poco más esos problemas. Pero aquí vamos a ver entonces que no se acompasa la estructura de una brigada de apoyo logístico con las necesidades de un ejército de armas combinadas. Insisto, eso es doctrina rusa. ¿Qué se tiene entonces? ¿Qué se construye? Más abajo el nivel brigada, nivel batallón. Esta que estamos viendo es la estructura de un batallón logístico ruso. ¿Sí? Un comando, una compañía de transportes, una compañía de combustible para los transportes, una compañía de municiones para transportes, un pelotón de mantenimiento y una compañía de soporte y sostenimiento del combate. Cada una con esta estructura que estamos aquí que se ve en la diapositiva. Ahora, estamos viendo hasta ahora, si sacamos una gran conclusión, estamos viendo que los rusos no hicieron la modernización, en primer lugar. En segundo lugar, eh, sobrecargan de tareas a las brigadas de apoyo logístico, a las brigadas logísticas, pero no las van a compasar realmente con lo que necesitaba que fuera una brigada logística para un ejército de armas combinadas. Además, obviamente, otros elementos como corrupción, como disminución de personal, bueno, etc. Vamos ahora a entrar a analizar las dificultades en el desarrollo de la guerra dentro de Ucrania como tal. ¿Qué tenemos? Lo primero, las condiciones climáticas que van a afectar seriamente el desarrollo de las operaciones militares. Cuando Rusia empieza a hacer toda una movilización de equipo y tropa, toda esta fase de acumulación de fuerza, el clima era el que estamos viendo en pantalla. Un clima que ofrecía dificultades logísticas, sobre todo por tema de combustible. Combustible y ciertas condiciones climáticas no van muy bien, no compaginan muy bien. Esto fue el primero de los retos logísticos que se tuvo que resolver ahorita en Ucrania. Pero más allá de ese tema del clima y el abastecimiento incluso de uniformes adecuados para el clima y el frío intenso, más allá de eso, lo que sí era más o menos útil era el empleo de los poquitos camiones que tenían, porque las condiciones del terreno todavía congelado permitían, de cierta manera, la movilización en camión. Además que, insisto, en esta etapa de acumulación de fuerza, los ferrocarriles rusos fueron protagónicos. Los rusos tenían que bajar el tanque casi que de la línea férrea ahí en la línea donde estaban haciendo acumulación de fuerza, y la posibilidad de llevar ese tanque, o los requerimientos para llevar este tanque o este equipo eran mínimos, eran mínimos. Cuando la operación arranca, resulta que arranca finalizando el invierno y ya el terreno era un terreno completamente diferente, era un terreno impracticable, muy difícil para el empleo de algunos vehículos, incluso para el empleo de blindados. Entonces el primer factor logístico que no les funcionó a los rusos en Ucrania fue el tema clima. El segundo, y volvemos a hablar del tren, es tener que cambiar o tener que bajarse de toda esta estructura de ferrocarriles que es tremendamente potente en Rusia, donde allí usted moviliza de una manera muy práctica todo su equipo militar en esos ferrocarriles. Tienen que bajarse de allí y tienen que entrar a Ucrania donde no hay esta red de ferrocarriles. Entonces ahora usted necesita por obligación de sus camiones. Estos camiones, en estas condiciones geográficas tan difíciles, donde el camión se le va a empantanar, la dificultad de movimiento va a ser altísima, y aquí es donde viene de nuevo el tema de la brigada de apoyo logístico. Usted, mientras esté en Rusia, una brigada de apoyo logístico con 50 camiones le funciona, pero bajándola de los trenes, ya resulta que ya 50 camiones por brigada, y recordemos que cada ejército de armas combinadas, cada brigada, cada ejército de armas combinadas tiene tan solo una brigada de apoyo logístico. Cada ejército de armas combinadas tan solo tiene una brigada de apoyo logístico. Aquí 50 camiones para todo un ejército, 50 camabajas para todo un ejército, es muy poco. Y más aún, ejército de armas combinadas, es muy poco. Y eso se dieron cuenta los rusos era ya cuando estaban operando en Ucrania. Es muy poco. Baje usted, insisto, todos estos tanques, baje usted todo este equipo de los trenes que en Rusia los mueve muy bien, muy cómodamente, y móntelos en camiones. No tienen los suficientes camiones para hacerlo. No los tienen. Y más aún, y aquí viene un segundo elemento doctrinal, resulta que esos ejércitos de armas combinadas rusos tienen un componente artillero más grande, más fuerte que los componentes artilleros que se ven en Occidente. Entonces, buena parte de la munición y buena parte del material de artillería de campaña se necesita mover también en camabajas. Entonces, estas poquitas camabajas que estamos viendo acá, estos poquitos camiones,
Los rusos los tenían que repartir entre tanques y munición de artillería, limitando muchísimo más, haciendo más bien mucho más crítico el escaso número de camiones y el escaso número de cama bajas. ¿Sí? Eso es otro tema doctrinal ruso que aquí en Occidente casi no conocemos. Es tan claro este elemento doctrinal de la importancia de la artillería de campaña para los rusos, que eso explica también por qué los rusos son tan insistentes con hacer cercos alrededor de puntos fuertes del adversario. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en ciudades como Sumy, en Kharkov, en la misma Mariupol, los rusos han hecho cercos. ¿Y por qué hacen cercos? Porque los rusos así tienen su doctrina. Para ellos lo importante es hacer el cerco y después devastar el cerco a punta de ataques artilleros. Entonces la artillería de campaña es protagónica. ¿Y usted dónde va a mover esa artillería de campaña si tiene tan poquitos camiones y además esos poquitos camiones los tiene que compartir con tanques? Entonces se le va a volver ahí un atasco a los rusos, un atasco gigantesco. Camiones que deben ser compartidos entre tanques, entre artillería de campaña y obviamente el resto de elementos logísticos propios para el sostenimiento de una operación militar. El otro elemento tiene que ver, el tercero, tiene que ver con las rutas de abastecimiento. Bueno, Ucrania tiene 4 ejes de avance, lo hemos visto en otros videos, uno hacia Kiev, otro hacia Kharkov, otro en el Donbass y otro que subió desde Crimea. Este de Crimea ha sido tal vez el eje de avance más dinámico, el que más territorio ha logrado junto con este eje de Kharkov. Desde la logística, ¿cómo se puede explicar esto? Porque es que las líneas de abastecimiento logístico de este eje estaban, entre comillas, facilitadas por la red ferroviaria de Rusia y este estaba facilitado, entre comillas, por todo el abastecimiento que se puede hacer desde la península de Crimea. Recuerden ustedes que Crimea está conectada con Rusia continental a través de un puente que atraviesa el mar de Azov y también por el puerto de Sebastopol. Por esa razón es que los rusos están desesperadamente direccionados a controlar el puerto de Mariupol, les ayudaría logísticamente una cantidad enorme, y también en el futuro próximo muy seguramente Odessa, porque desde allí también pueden resolver parte de estas rutas o estas líneas de abastecimiento logístico. Por eso es que este eje también, además de otros factores, como por ejemplo que estos son veteranos de la guerra en Siria, pero por eso y otros factores es que este eje de avance ha sido muy dinámico. Entonces vamos a tener que aquí la logística es protagónica para entender por qué el eje de Kharkov se ha movido y por qué el eje de Crimea se ha movido. Adicionalmente, como cuarto factor ya en el desarrollo de la guerra como tal, está la noción de terreno preparado por parte de los ucranianos. Los ucranianos saben que los rusos se tienen que bajar del tren, que tienen que montar su equipo en camiones, que tienen poquitos camiones, que esos camiones se le pueden atascar y los ucranianos muy cerca de Kiev jugaron con esto. Ellos mismos destruyeron una serie de puentes que habían cerca o en dirección a la ciudad, obligando a que la mayor cantidad de camiones y equipo que se estaba moviendo por tierra se fuera por unas rutas previamente establecidas, previamente preparadas por los ucranianos. ¿Esto qué termina facilitando? Pues esto, emboscadas y destrucción de material en el camino a Kiev. ¿Sí? Entonces, el tanque que ya se tiene que bajar del camión para cederle su espacio a artillería de campaña y que tiene que irse por tierra es un tanque que va a estar expuesto por un lado a ataques, por otro lado la posibilidad que llegue desgastado a la zona de combate pues va a ser más alta, por otro lado es un vehículo que va a estar consumiendo combustible y no solamente el tanque sino el resto del equipo que se vaya por tierra como este que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí los ucranianos fueron muy pilos y jugaron con ese factor logístico de los rusos, jugaron de una manera muy, muy, muy inteligente. Escuchábamos esta noticia al inicio de las operaciones en Crimea, en Ucrania, perdón, una caravana de 60 kilómetros de tanques en dirección a Kiev. Y resulta que la caravana casi nunca se movió. Y no se movió por esto que estamos hablando, porque era un cuello de botella que formaron los ucranianos para poder atacar consistentemente a los rusos allí empantanados. ¿Sí? Estos vehículos y los tanques que ven en esta caravana debían ir asegurados por otras vías. Y no fue así. Y no fue así porque los rusos, por un lado, insisto, su doctrina no estaba para eso. Por otro lado, sus brigadas de logísticas no tenían el músculo para movilizar todo este equipo por medios seguros. Y por otro lado, porque doctrinariamente hablando, a la escasez de cama bajas
tenían que sumarle otro factor y era la competencia en cuanto a material de artillería y tanques. Y por otro lado, súmele la habilidad de los ucranianos para crear estos cuellos de botella. ¿Sí? Entonces, fue leer muy bien ese escenario de combate. Un quinto elemento, también desde lo logístico, es la obsolescencia material y sobre todo la obsolescencia en el sistema de comunicaciones ruso. Los rusos todavía estaban utilizando mucho sistema análogo, mucho sistema viejo, mucho sistema obsoleto, que dificultó, obviamente, todo el tema de comunicaciones, incluso que facilitaba, de cierta manera, el sabotaje por parte de los ucranianos. En cuanto a comentarios finales, conclusiones. Lo primero, uno de los factores fundamentales para entender el empantanamiento ruso es sin duda alguna el tema logístico. Lo segundo, el sistema logístico ruso entra en esta etapa de transformación, en este proceso de transformación. Inicialmente tenía unas metas supremamente ambiciosas, por el camino se fue quedando, no es capaz de responder a las necesidades de los ejércitos de armas combinadas que tienen los rusos. La estructura de la brigada logística de los rusos es una estructura que está hecha para pelear desde Rusia, apoyándose en el sistema de trenes, no para pelear desde afuera, como está ocurriendo en Ucrania. Tres, la dificultad de equipo, la dificultad de todo el equipo que tienen las brigadas logísticas, eh, se hace más evidente cuando tiene usted que congestionarse entre ver qué transporta, ¿no? Si munición de artillería o blindados y equipo de combate. Cuatro, los ucranianos hicieron una lectura muy buena de estos aspectos y entraron en un tema de desgaste con los rusos, llevándolos al empantanamiento que están haciendo ahorita. Y cinco, por eso es que los rusos están apuntándole a puertos para tratar de mejorar esas líneas de abastecimiento. Pero sin embargo, la gran conclusión, ¿cuál es? Dos, a mi modo de ver. Uno, volvemos a lo que planteaba el general Eisenhower al inicio. Batallas, campañas o guerras se han ganado o se han perdido por la logística. Y dos, es necesario conocer la doctrina del adversario, en este caso la doctrina rusa, para poder analizarlos y para poder entender cómo se organizan y cuáles son los errores que están cometiendo y para poder hacer una revisión a fondo del tema. Bibliografía recomendada, que últimamente siempre estoy recomendando bibliografía. Este libro me pareció espectacular, La Estrategia de Movilidad Rusa, donde hace un diagnóstico de todo lo que les he planteado. Muchísimas gracias y espero que sea un buen tema de discusión para ustedes.